Y hablando de agua, estamos en contacto con Hugo Enríquez, que es presidente de la Rural de 9 de Julio. El jueves pasado hubo una asamblea en 9 de Julio. Nosotros hace 10 días hablamos con la intendente de 9 de Julio porque la situación es muy complicada. Hay demasiada agua en toda la zona y esto genera mucha complicación, ¿no? Ujú. Hugo, gracias por recibirnos, bienvenido, buen día. Buen día Silvio, buen día Julio, buen día a toda la ¿Qué audiencia. tal, Hugo? Bienvenido. Gracias por Bueno, darnos este lugar. no, gracias a ustedes por compartir este momento. Hugo, contanos en primera instancia, ¿qué pasó el fin de semana con la lluvia? ¿Volvió a llover en la zona? Gracias a Dios, de los 80 milímetros que estaba anunciado originalmente, lo bajaron y terminamos prácticamente con 8 o 10 milímetros donde más llovió y lugares que no llovió nada. O sea que zafamos de la lluvia del fin de semana. Igualmente, en el transcurso de la semana pasada tuvimos entre 40 y 100 milímetros o 120 milímetros según el lugar dentro del partido 9 de julio, que bueno, nos complicaron un poco más la semana pasada. Hugo, previo a esta primavera tan llovedora, 9 de julio necesitaba agua, ¿no? Y empezó a llover y Eh, se tornó esto en una situación complicada. 9 de julio venía seco hasta la primavera, ya por fin de octubre empezó a llover, se regularizó y la verdad que tuvimos muy buena lluvia hasta prácticamente Navidad, que fue una de las últimas lluvias. Pasamos un enero muy complicado y en febrero se empezó a dar vuelta, pero bueno, se pasó de largo porque terminamos con entre 500 y 600 milímetros en menos de 40 días, Claro. entre febrero y principio de marzo. Y la verdad que complicaron todas las cosas. Hay una parte del partido que venía muy complicada, que es de cabecera hacia el sur y hacia el oeste, mejor para el otro lado, hacia el este y el norte. Hoy tenemos que decir que eso ya se empieza a complicar un poco más en general el resto del partido, o sea, está más complicado el partido. Eh, no diría en su totalidad, pero en casi su totalidad. Partes mucho más complicadas, parte menos complicada, pero bueno, en general está todo el partido en un poco en emergencia, de alguna forma. ¿Cuántas La hectáreas o qué semana pasada, porcentaje del partido están con anegamientos, con complicaciones para salir, con caminos que me imagino deben ser en muchos casos eh, intransitables, ¿no? con anegamiento, la semana pasada salió el informe del INTA, que es un informe bien técnico y bien puntual. Hay algo más de 60.000 hectáreas anegadas hoy, a la fecha. 60.000 hectáreas, ese informe salió con la foto satelital del día 18 de marzo, hoy ya estamos a 12 días de eso. Yo creo que tristemente hoy tenemos más hectáreas porque esa es el agua de lluvia que había acumulada y hoy ya hace unos días empezó a transitar ya por superficie el agua que viene de Casares, empujada por Pebojó también, porque el problema de la zona no es solamente 9 de julio, es 9 de julio y agua arriba. Casares, Lincoln, Pehuajó, que toda esa agua tiene que transitar en parte por el partido 9 de julio y en parte se va a transitar por el partido de Bolívar, que termina pasando por 25 de mayo y buscando el Salado. Claro. La realidad que se empieza a complicar porque hoy al sur de 9 de julio hay campos que ya están acusando de alguna forma el anegamiento en superficie por agua que empieza a transitar desde Casares. Hay campos grandes que ya empiezan a tener problemas muy graves con el agua en superficie, que ya no es de lluvia, sino que es agua de tránsito, de alguna forma. Claro. Entonces se empieza a complicar hoy, y, lamentablemente, cada vez más la realidad, y bueno, el número que quedamos del informe este de 60.000 hectáreas ya empieza a ser un número menor en algún punto. ¿Qué Y sí. No, caminos que vos decías, Silvio, tenemos la realidad que hoy tenemos un problema muy grave de caminos. Tenemos muchos campos que están prácticamente sin salida o con una salida muy precaria, que sirve para transitar con camionetas, pero ya se empieza a complicar el tema de poder sacar leche, de poder sacar algunas producciones de carne y sacar la cosecha que está empezando la cosecha de maíz. Bueno, ya empiezan algunos productores a encontrarse con problemas de que no pueden sacar la cosecha de maíz, que es recién la que está empezando. Girasol, si bien se pudo sacar bastante bien, porque hay parte que todavía no se terminó de recolectar o se está terminando de recolectar. Pero bueno, el girasol en nuestro partido tiene un peso mucho menor, no somos un partido girasolero, pero sí la cosecha de maíz y la cosecha de soja tiene un peso muy importante hoy.
bueno, que en estos días empezaremos con problemas de caminos más graves, porque bueno, si cuando empiece el tránsito de camiones va a empezar a marcarse todo. Hugo, Y algo más que acotar del informe, perdóname que te sí. corte, es de las 60.000 hectáreas, el 87% pertenece a campo ganadero y el 13% a campo agrícola. Hoy la situación ganadera empieza a complejizarse en esta zona también, porque hay que reestructurar campos ganaderos, porque bueno, Claro. hoy estamos todavía saliendo del verano, entrando al otoño, pero bueno, próximamente el invierno, y tenemos que empezar a reestructurar los campos, vaciando los campos, reacomodando. Hay lugares que no se puede salir con invernada hoy, está complicado, incluso para sacar lo que es el descarte de vacas y para empezar a reacomodar los campos porque se viene el invierno y bueno, agarra el ¿Cuántas invierno con hectáreas alegría. productivas tiene 9 de julio, Hugo? Para sacar la proporción, digo, de estas 60.000. En total tiene unas 440.000 hectáreas, el partido completo, de las cuales son 380, 390.000 productivas. De eso hay un 60% agrícola y un 40% ganadero hoy. En realidad ese número es un número muy generalizado, ¿no? Ujú. Bueno, un poco para que tengan la dimensión del problema que tenemos. Si lo vamos como problema, la cantidad de agua que tenemos hoy es un 15% del partido, pero está muy focalizada sobre una parte del partido, que eso genera complicaciones por ahí Claro. en ese partido. Y con respecto a caminos, sí, tenemos un problema estructural general en todo el partido de caminos. Hugo, el jueves hubo una asamblea. ¿La asamblea fue informativa o determinó algo? La asamblea que tuvimos el jueves fue para conocer los problemas más en profundidad de los productores, para recabar más datos de los productores, los problemas que hay en todo el partido en general. Tuvimos productores, de productores muy grandes hasta productores pequeños, o sea, tuvimos toda la muestra de productores, fueron 108 productores presentes. Fue muy ordenada, muy prolija, y los productores pusieron su problemática, las preocupaciones que tienen y de alguna forma expusieron posibilidades de algún tipo de propuesta para poder ver si se puede hacer algo distinto. La realidad que cuando uno se va a la problemática, la problemática que tienen los productores, lo que exponen es la falta de caminos, el mantenimiento de canales, el mantenimiento del alcantarillado. Bueno, ahora se nota porque justamente cuando necesitamos es cuando se detona todo. La preocupación de poder sacar la producción y poder entrar con alimentos y poder moverse incluso los productores y la gente Mm. que vive en el campo, justamente por la falta de caminos y de transitabilidad. Y después como propuesta de ver un poco qué posibilidad hay de los productores hacerse cargo de la red vial, de la parte de caminos, que hoy está a cargo del municipio. Pero bueno, son propuestas e ideas que tienen los productores como para llevársela de alguna forma al municipio. Y también lo que piden es el tema de, o sea, está en el acta de asamblea el número realmente de la rendición de cuenta de alguna forma de los ámbitos públicos para con los productores, de lo que contribuyen los productores para la red de caminos. Nosotros tenemos ahí un par de videos que después queremos compartir con vos, que tienen que ver con hombres trabajando sobre el cierre de la campaña gruesa, levantando en campos encharcados, creo que girasol, y no pude ver bien de qué otra producción era el video. Pero mientras tanto, y buscamos ese material para compartirlo con la gente también, para que tenga por lo menos el panorama de lo que está pasando en el partido de 9 de julio. ¿Cuál es la relación de ustedes, los productores, con la Intendencia? Nosotros como sociedad rural y como productores tenemos una muy buena relación, tenemos una mesa de diálogo abierta, nos juntamos, sea mensualmente o mes por medio, tenemos reuniones con el municipio. Siempre se pidió al municipio la necesidad de reinvertir en el parque de maquinarias viales, de armar una propuesta de trabajo y un proyecto de trabajo de mejoramiento de caminos. Y bueno, siempre pedimos eso. Después los resultados no terminan llegando como uno quiere, pero siempre generamos esa necesidad para que el municipio la entienda y la escuche. De hecho, 9 de julio, la ciudad rural de 9 de julio hace 3 años viene armando un semáforo de caminos que releva caminos vecinales
de distintos tipos de magnitud, de amplitud de camino, y eso lo transmite con los productores, con el dato de los productores, lo transmite hacia la sociedad en su conjunto y lo va pasando e informando qué tipo cómo están los caminos, si están transitables, no transitables, o que lo pone rojo, amarillo, verde, y eso da de alguna forma el termómetro en qué estado están los caminos. Lamentablemente el último semáforo que sale ahora, que salió para esta asamblea, se terminó de hacer, da el 92% de los caminos en rojo. Que bueno, eso está en parte contribuido por la lluvia, la excesiva lluvia que tenemos, que bueno, hace un mes que las máquinas prácticamente no están trabajando, o están trabajando muy poco en algunos caminos, y la verdad que da cuenta del deterioro de los caminos, del trabajo de reconstrucción de caminos, que bueno, que se notan hoy y salen a la luz, de alguna forma. Pero bueno, tenemos un diálogo fluido con la municipalidad y bueno, la idea cuál es de todo esto, de hacer la asamblea, fue de recabar el pedido de los productores y trasladarlo hacia la municipalidad e incluso hacia la provincia, porque no nos olvidemos que la parte hidráulica, todo lo que es obras hidráulicas, depende de provincia más que de municipio. O sea, la red caminera es municipal, la red hidráulica es provincial. Y Y desde el la verdad punto de vista que hidráulica, ¿la provincia qué cuentas pendientes tiene hoy con el partido? con el partido, una de las cuestiones más estructurales que tenemos es la finalización del salado, para Sí, que de alguna forma todo lo que pasa por 9 de julio, que termina pasando por Bragado, que Bragado de alguna forma pone un freno al pasaje de agua, porque el salado tampoco está terminado y tienen miedo del agua que les llegue a ellos. Falta una parte del San Emilio que está inconclusa, porque tenemos también de alguna forma frenado el paso por otro partido que los Toldos, que no terminamos descargando en Bragado. Y después el mantenimiento general de canales, que bueno, hoy se nota la necesidad y el problema grave de los canales, de la falta de mantenimiento, y lo mismo con el tema de alcantarillas, tanto lo que son la parte de obra hidráulica como la parte de red vial, ¿no? bueno, ahí estábamos viendo algunos lotes antes de Girasol, este, para ver cómo se Esa- trabaja, ¿no? Esas imágenes son de ayer y de anteayer, De del ayer y de partido 9 de julio. anteayer. Mirá cómo se Sí. labura, cómo se levanta la cosecha con campos totalmente anegados, ¿no? La realidad es que el girasol, lamentablemente, es un cultivo que va siempre a suelos más bajos, a suelos más complejos, justamente por el tipo de cultivo que es. Pero bueno, en esos lotes se sembró girasol, se hizo girasol, se desarrolló el cultivo y hoy lamentablemente estamos levantando girasol con 50, 60 centímetros de agua dentro del lote. ¿Con qué rendimientos? ¿Tenés No, idea? todos los lotes buenos tuvieron muy buen rendimiento, gracias a Dios. Tuvimos en 3.200 kilos, 3.500, hubo lotes hasta 3.700 kilos. En esos lotes puntuales que estamos viendo ahí, por ahí son rendimientos de 2.000, 2.500 kilos, pero bueno, siguen siendo muy buenos rendimientos para el tipo de campos que son, ¿no? Ahora, qué bárbaro, la máquina no se queda, ¿eh? Y bueno, igual Qué- son máquinas viejas esas, ¿eh? Máquinas nuevas no andamos ahí adentro. Esos lotes se cosecharon todas las partes altas con máquinas más modernas, y lamentablemente las máquinas modernas hoy, por el tipo de dimensiones que tienen, no caminan adentro, y bueno, volvemos Claro, a recurrir a la máquina. Que pasan y no se quedan. que pasan y no se quedan, sí. Sí, señor. Hugo, Sí, son bueno, más livianitas, ¿viste? gracias por ¿No? compartir la realidad Bueno, de tantos productores de la zona, nosotros siempre tratando de estar cerquita de ustedes para que se puedan expresar por lo menos, y esta realidad que los afecta a ustedes les llegue a aquellos que tengan responsabilidades sobre la cosa pública para modificar, por lo menos en el futuro, la realidad con la que convive permanentemente un productor promedio de la Argentina, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. sí. Gracias a ustedes por este momento, por esta instancia. Y bueno, algo que por ahí quedó, disculpame que te robe un minuto más, dentro de la asamblea lo que se pidió es la emergencia hídrica y vial dentro del Claro. 9 de julio, que se tiene que pedir a la provincia, porque lamentablemente nosotros los productores padecemos de alguna forma, pagamos con las retenciones y con impuestos provinciales y nacionales una contribución muy importante, y lamentablemente de eso retorna muy poco de vuelta para acá, y nos tenemos que hacer cargo nosotros de alguna forma con los impuestos viales para poder hacer el mantenimiento de todo esto, que bueno, a veces no alcanza, y, y es muy complejo, y lamentablemente no retorna lo que producimos. Totalmente, totalmente de acuerdo.
Fuerte abrazo, ojalá Dios quiera que pase rápidamente este mal momento, Hugo, ¿eh? Saludos a todos los productores de la zona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.